Pasó un ministro del emperador y le dijo a Diógenes: «Ay, Diógenes, si aprendieras a ser más sumiso y adular más al emperador, no tendrías que comer tantas lentejas». Diógenes, el llamado perro divino, un filósofo que vivía de lo que encontraba en la vida, le respondió al ministro: «Si tú aprendieras a comer lentejas, no tendrías que ser sumiso y adular tanto al emperador». ¿De qué estamos hablando? De la autonomía, de alcanzar la autosuficiencia, de valernos de nosotros mismos y no de arrodillarnos ni agacharnos para contentar a otros y nos den de comer. Nos estamos refiriendo a la descolonización, a la lucha de diferentes pueblos de África y de Asia, como también posteriormente podríamos ver en América, que lucharon por emanciparse, por expulsar de sus territorios a los invasores que no trajeron más que miseria, pobreza, sangre y sudor. En ese sentido, el tema del día de hoy, descolonización. Veamos. Definición. Descolonización. Dejan de ser colonias. Descolonización. Entonces es retomar nuestra autonomía, retomar nuestra independencia, porque en algún momento se era libre. La definición precisa sería pues que es el proceso por el cual los países sujetos al dominio de los imperios coloniales, principalmente europeos, recobran su independencia. Entonces, descolonización es retomar nuestra soberanía. El presidente Benjamin Franklin afirmaba lo siguiente en relación a la independencia o a la descolonización. El día de la independencia de muchos estados tiene su razón de ser en las calamidades sufridas durante siglos de su alternidad. ¿Qué refiere esto? Sencillamente pues que hay que revalorar el día de la independencia, ya que ahí se recuerda que fuimos oprimidos. Bueno, algunas sociedades todavía, aunque ya no somos plenamente colonias, somos semicolonias y de alguna manera seguimos siendo subalternos. Entonces, señor Franklin, permítame decirle que esta independencia que tiene nuestro país, por ejemplo Perú, solamente es diplomática o jurídica, porque económicamente, culturalmente, seguimos dependiendo de los países potencias, en este caso en nuestro aspecto, Estados Unidos. ¿Cuál es la malla curricular que establece la educación de nuestro país? Lo que establece Estados Unidos, a través de la SUNEDU, ¿no? Y la SUNEDU que está en relación a los intereses de la ONU. ¿Y quién lidera la ONU? Estados Unidos. Bien. Profesor, ¿qué supone esto para los europeos? Para los europeos, pues pérdida de territorios, pérdida económica, ¿no? Ya no van a poder saquear como antes, ahora de otra forma lo harán, pero un poco más, ¿cómo lo llamamos? Un poco menos descarado, vamos a decirlo así. Y con esta independencia también surgen diferentes países. Casi 50 países van a aparecer a partir de estas luchas por la independencia. Bien, continuemos. Algunas causas que motivan la descolonización, unas causas que llevan a la población a salir a luchar. Esto es más que obvio. ¿Por qué tú vas a querer independizarte? Porque quieres ser libre, pues. No quieres hacer lo que te dice, porque no te conviene, porque no te beneficia en ningún sentido, ni económicamente, políticamente, ideológicamente, en ningún sentido. Pero veamos algunas causas que podríamos manejarlo como ciertos datos, que nos van a permitir también profundizar el análisis. ¿Qué pasaba, profesor? En este contexto ya se ha desarrollado pues la Ilustración, ¿no? El Renacimiento, y surgen movimientos liberales. Estas ideas pues liberales, democráticas, se difunden y llegan pues a los oídos también de los colonizados. Entonces van a tener un motivo por qué, ahora un motivo ideológico, un fundamento racional por el cual rebelarse, ya no por su condición económica solamente, sino a nivel intelectual. Saben que está bien rebelarse. Antes se creía que no, porque nacieron de esa forma, nacieron dominados. El que nace como esclavo cree que la esclavitud es una normalidad, pero una vez que aprenda que no es así, entonces pues tendrá más razones ideológicas, intelectuales para poder alcanzar su libertad.
Otros factores también sería que en estos países se da el aumento de la población. En ese sentido, hay más necesidad para poder alimentarse y al haber mayor personas y al no poder suplir la alimentación llevará a una agudización de su situación socioeconómica, lo cual también motiva a desarrollar pues de todas maneras esta descolonización. Cualquiera diría, ¿no? Prefiero morir luchando que morir de hambre. Y creo que es un argumento lógico. Nadie preferiría morir de hambre. Prefiero morir luchando porque por lo menos puedo tener la esperanza de poder alcanzar la victoria y siendo así cambiaría mi situación socioeconómica y la de mi porvenir, de mi siguiente generación y de mi país. En ese sentido, la lucha no era una opción, era una realidad. O luchabas o morías sin luchar. Y pues cualquiera pues preferiría luchar, ¿no? Era un contexto pues muy agudo, que no dista mucho de lo que hoy en día viven los africanos, ¿no? Bueno, en nuestro continente quizá no estamos en paupérrimas condiciones, pero sí, hay todavía una miseria. Hay gran cantidad de personas que mueren pues por tuberculosis, por desnutrición, entre otras enfermedades que matan antes que tu COVID. ¿Qué más, profesor? Bueno, surgen los derechos, después de la Segunda Guerra Mundial surgen derechos, pues como también en la Revolución Francesa, ¿no? Los derechos universales del hombre. Y con esos derechos, pues entonces también lo van a exigir estas poblaciones, entonces van a tener una razón más también por qué luchar. Y bueno, esas serían algunas causas, pues, para poder entender mucho mejor este tema. Ahora veamos el desarrollo de la independencia de la India de manera puntual. Continuemos en ello. Bueno, independencia de la India. Sabemos que la India pues era una colonia de Inglaterra, el monstruo inglés, uno de los primeros en desarrollar la industria en el mundo entero. Siendo así, veamos pues la figura de Mahatma Gandhi en esta independencia, que es siempre nos va a venir a la mente este señor. Pero veamos cómo suceden los hechos para conocer un poco más real, para tener una vista más cercana de quién es Mahatma Gandhi. Recuerda que Mahatma Gandhi era hijo de una familia acomodada. Él tuvo una buena educación, fue abogado, pero en alguna oportunidad viajó a Sudáfrica para poder trabajar como abogado, pero fue rechazado, discriminado. Entonces él tuvo que trabajar ya no como abogado, sino como un obrero más. Y ahí él sintió pues el rechazo, la opresión, la discriminación. Siendo así, pues él asumirá otros principios, ¿no? Por ejemplo, el que más conocido, la desobediencia civil. En ese sentido, pues, ¿qué hizo Gandhi? No se quedó con los brazos cruzados, creó un partido político para así poder defender los derechos. En este caso, ya con la experiencia de Sudáfrica, viajó a la India. Y en la India, pues, obviamente, este señor organizó su partido. Casi 22 años de luchas, 22 años en las cuales pues se practicaba la desobediencia civil y recibían insultos, también golpes, y estas protestas pues conocidas como desobediencia o protestas no violentas. Pero a la larga ganó pues un respaldo de la sociedad, y no solo en la sociedad, sino también se sintió Inglaterra ya en una situación en la cual o los mataba o les daba su independencia, porque no había otra forma, porque las personas estaban dispuestas a perder la vida, porque los mataban y estos seguían desacatando lo que les imponía Inglaterra. En ese sentido, Inglaterra dijo, pues, si los matamos, ¿quién va a trabajar las tierras? Entonces no hay más que hacer, lleguemos a un acuerdo. Entonces, eh, esto posteriormente llegará a un acuerdo en el cual alcance su independencia la India en el año de 1947. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Mahatma Gandhi, pero ya no estaba muy joven, ya a los 78 de edad, será asesinado por un poblador también que es hindú, pero que es conservador y se oponía a la rebeldía, ¿no? Siempre hay personas pues que se van a poner en el camino. No hay más que este tipo de personas que cometen ese tipo de bajezas, diríamos, ¿no? Pero en fin, entonces la independencia de la India se alcanza con la desobediencia civil, pero la pregunta es, ¿no? Tú al desobedecer, ¿qué recibes? ¿Qué recibían la población de la India al desacatar las órdenes que le daban los ingleses? Golpes y muchos perdían la vida.
¿Era una guerra no violenta o era violenta? Bueno, había violencia. Obviamente la violencia no lo recibían los ingleses, pero sí el pueblo hindú. Entonces, pero bueno, poquito de reflexión. Bien, pasemos a la última diapositiva ya para culminar la clase. Bueno, lamentablemente en la actualidad estos países que lucharon por su libertad en esta descolonización ahora forman parte de grupos de los países conocidos como tercermundistas o países subdesarrollados. Profesor, ¿cómo medimos a un país que es desarrollado, que está en vía de desarrollo o un país subdesarrollado? Para poder evaluar es en relación al nivel de educación que tiene una población, también al grado de alimentación o desnutrición que pueda tener, así también el desarrollo de su sistema sanitario. Por ejemplo, en nuestro país se está muriendo o no por el COVID, pero ¿por qué se mueren? Porque no hay pues para atenderlos, no hay camillas. Por ejemplo, me cuenta la experiencia una de sus profesoras, me dice, mi tía acaba de perder la vida el día de ayer. Sucedía que había un respirador y había varias personas que necesitaban el respirador. Entonces prefirieron darle a un joven que darle a mi tía y perdió la vida el día de ayer. Eso me lo cuenta hoy día. No, me lo encuentro cuando voy al colegio a poder hacer a poder cobrar también, pues chico, porque también necesito vivir. En ese sentido, pues, estos países subdesarrollados carecen de sistema de salud, carecen de una buena educación, carecen de una buena alimentación, carecen, pues, de una buena economía. En función a todo esto se le evalúa si un país es subdesarrollado o está en vías de desarrollo o es, pues, potencia, desarrollado o superpotencia. Pero nuestro país, lamentable. Alguien quizás me puede hacer la pregunta, profesor, pero también se está muriendo la gente de otros países. Pues, ¿eso qué quiere decir? Que a los países del mundo no les interesa pues la salud de los seres humanos, a los presidentes solamente les importa el dinero, no les importa, por eso los sistemas sanitarios en el mundo entero están colapsando. Claro, con excepción de China, ¿no? Que en ese país construyeron en poco tiempo, creo que alrededor de 10 días, ¿no? Construyeron un hospital en el cual pudieron atender a su población. Entonces, pues ahí está con los países que sí, de alguna manera salvan de esta situación a su población. Como en Perú estamos abandonados. ¿Qué te dice tu presidente? Ya, se levanta la cuarentena, pero hablemos de cuarentena inteligente. ¿Qué es cuarentena inteligente? Que no salgas. Oye, tengo que comer, tengo que salir. Ya, pero no mi problema si te enfermas. Y si me enfermo, ¿cómo no va a ser tu problema? Si me enfermo, debe haber un hospital en el cual pueda atenderme. No, pero no hay hospital, pues chico. Así que el presidente se está lavando las manos. Cuidado, lo que se infecte será su culpa por irresponsables. Que el irresponsable es él es el presidente, él es el que tiene que construir por los hospitales y también pues poder condicionarlo con todo lo que se requiere, las camillas, las mascarillas, ¿no? Y también pues todos los medicamentos necesarios. En vez de estar repartiendo bonos que le llegan solamente a algunas personas, debería estar preocupándose por desarrollo de nuestro sistema sanitario. En fin, son temas del cual nunca se puede dejar de hablar incluso en clases virtuales. La historia está relacionada, como digo, estudiamos el pasado para entender lo que pasa aquí y ahora. Entonces no podemos desvincular pues, la realidad actual con lo que ha sucedido y lo que sucede. Muy bien, de momento lo dejamos ahí, que sea de provecho. No te olvides de ser tu mapa mental. Buenos días.